Bueno, y empezamos el último de los módulos que responden a el imperio y la civilización helenística. Entonces, sobre esto voy a hacer una puntualización que está implícita en todo lo que dijimos antes, pero que quiero reiterar. El imperio le llamaríamos al corto lapso en el que Alejandro logra dominar ese territorio enorme que conquista a través de esos recursos que dijimos. Después tendríamos el periodo de los reinos helenísticos, o sea, el momento en que esa unidad que se logra en vida de Alejandro y a pesar de las luchas de sus sucesores durante los 40 años siguientes a su muerte, se parte, dijimos, y sobreviven esos tres reinos. O sea que teníamos imperio, tendríamos reinos, pero civilización helenística le llamaríamos al resultado de la fusión de esas culturas. La que ya había en el imperio persa, que a su vez era una cultura conformada de culturas previas, porque el imperio persa era el que había conquistado territorios tan dispares geográfica y culturalmente, y de la interacción de eso con lo griego. Los historiadores más clásicos y más antiguos, diríamos hasta primera mitad del siglo XX, idealizaron mucho la fusión cultural entre lo oriental y lo griego. Y eso es lo que designa el nombre helenístico, por contraposición a helénico, que sería griego solamente, ¿no? Lo helénico es lo griego, lo helenístico es lo griego más lo oriental. Y esta importancia a la fusión se debe fundamentalmente a las evidencias que mostraron las artes plásticas. O sea, en arte, en la escultura sobre todo, en la arquitectura, podemos ver, sí, una cruza, un mestizaje de formas, estilos y sensibilidades más típicas de lo que había sido el arte griego clásico con lo que era el arte oriental. Un ejemplo clave es el capitel corintio, por ejemplo, ¿no? A la severidad esa del capitel dórico le añade las hojas de acanto del capitel corintio. La escultura también es muy clara, frente a esa escultura en equilibrio, sobria, contenida del periodo clásico, bueno, se le va a contraponer una escultura más viva, muestra más tensiones, más sensibilidad, más expresividad del helenismo, de lo helenístico. En otros rubros ya es más difícil hablar de una fusión, lo que sí hay es una renovación. Ahora, vale para todo decir que esta fusión se dio en las clases altas, No, no hay mucha evidencia, como siempre, pero tampoco se puede sospechar que hubo una integración cultural a nivel de las enormes masas populares que sobre todo había en los territorios más poblados, como eran los de Egipto, los de Mesopotamia. Obviamente en el caso de Grecia no hay fusión, ¿no? Grecia era el portador de la cultura que Alejandro quería implantar en Oriente. Entonces, sí lo que tenemos es, desde el punto de vista social, el nacimiento de una, podríamos llamarle una burguesía, o sea, una clase dedicada al comercio y la industria, con nuevos gustos, con gustos refinados, con poder adquisitivo, y que en muchos casos o es griega o quiere asimilar algunos elementos de lo griego, consume algunos productos, tanto materiales como culturales, de los griegos, y se da también por una política expresa, esta sí de Alejandro, a partir de la fundación de ciudades, la concentración en las ciudades de algunos centros culturales, como ser bibliotecas, la más famosa de las cuales, la de Alejandría, que llegó a tener 700.000 volúmenes, la más grande por siglos, ¿no? La más grande no solo de la antigüedad. Jardines botánicos, observatorios, jardines zoológicos, la promoción de la ciencia, hay un auge del estudio de la naturaleza, no tanto desde el punto de vista de su organización racional y filosófica, como había sido en tiempos de los físicos, los primeros físicos griegos, sino de la descripción, ¿no? De las ciencias descriptivas, no llegan a la experimentación.
Pero aquí tenemos algunos nombres importantes, Euclides, por ejemplo, Arquímedes, que son griegos, pero que se dan dentro del periodo helenístico. Eratóstenes, el autor del primer mapa terrestre. Aristarco de Samos, el primero que, sin que nadie le diera importancia, planteó que la Tierra giraba en torno al Sol. O sea, hay un gran desarrollo de la técnica y de la ciencia en su sentido como la conocemos hoy, si le sacamos la experimentación y el método científico que son creaciones del Renacimiento, ¿no? También en literatura encontramos el desarrollo de algunas formas nuevas, la novela, por ejemplo. O sea, la novela no es que sea totalmente nueva, ya Gilgamesh podría ser considerada una novela, pero bueno, la narrativa, la historia de aventuras, decae la tragedia, la comedia toma nuevas formas, como después la va a heredar también Roma, pero decae el teatro. En general las formas culturales están más cercanas al cultivo de los individuos que de los espectáculos públicos. O sea, la cultura entra en una tónica más de erudición, de enciclopedismo, más propia del desarrollo de algunos sectores altos con capacidad cultural, ¿no? El griego se expande, evidentemente, por todo Oriente, en esas ciudades donde habitan las clases dirigentes, ¿no? Clases que están vinculadas al gobierno o que están vinculadas de alguna manera con poder económico, que se calcula que sería más o menos un 10% de toda la población. Una población que no es fácil de calcular, porque hay zonas que son, no relevan ningún dato, pero digo, podríamos tener una idea para manejarla así, sin ninguna otra aspiración, que en el periodo de auge del Imperio Romano, allá por fines del siglo I después de Cristo, estaríamos hablando en el área del imperio romano, que es otra, ¿no? Que es toda para el lado de Occidente, sacando Egipto y parte de Asia Menor, se calculaban unos 60 millones de habitantes, de los cuales Egipto debía tener por lo menos 20 o 25, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuántos tendría el Imperio Alejandro, pero andaríamos por los 30, 40 millones. Y creo que incluso un 10% de eso es muy, muy ambicioso, plantearlo como clase dirigente. Lo cierto es que esa minoría, que es la que probablemente podía consumir, diríamos hoy en una palabra muy desagradable y muy actual, cultura, es la que podía ir a las bibliotecas, de donde salían estos talentos individuales que aportaron mucho a la historia de la física, a la historia de la geografía, a la literatura, al arte, los gimnasios, que también se fundaron en muchas ciudades. La ciudad, y esto va a ser una característica que va a retomar Roma, la ciudad es el enclave de aculturación más fuerte. Los españoles después en América también, ¿no? La ciudad es el enclave de aculturación más fuerte por la concentración de la población y porque allí es más fácil divulgar todo, divulgar ideas, divulgar costumbres, ¿no? Las vastas regiones rurales son imposibles. Bien lo sabía la iglesia medieval eso, que tuvo que mandar a los monjes misioneros por el interior de Europa, ya Francia, Inglaterra, para expandir el cristianismo. Mientras que la transmisión en las ciudades es una cosa mucho más rápida, ¿verdad? Se calcula que solo Alejandrías, o sea, ciudades con su nombre, Alejandro mismo fundó 34. Creo que quería decir fundar una ciudad, bueno, quería decir dejar alguna guarnición allí, levantar algún templo a los dioses y dejar alguna autoridad, fundar de repente algún gimnasio. Pero aunque de corta vida algunas, estamos hablando entre las que ya existían, sobre todo en la zona que era muy urbanizada de la costa sirio-palestina, las ciudades griegas de Asia Menor, las costas mediterráneas de Egipto, entre esas y las que después va a fundar él, bueno, la Baja Mesopotamia, que también tenía muchas ciudades, se calcula que habría unas 300 ciudades en el imperio. Esto es una permanencia, ¿no? Roma va a adoptar esa misma política de fundar ciudades y ya saltando a la Edad Media, el Islam, que si
pusiéramos un mapa de la expansión musulmana al siglo 8 o 9 después de Cristo sobre el del imperio de Alejandro, nos sorprendería ver que es prácticamente el mismo territorio. Y también los musulmanes, probablemente como una supervivencia de esa política urbanizadora del Próximo y Medio Oriente, fueron una civilización que le dio mucha importancia a las ciudades, frente a la Edad Media europea, que era predominantemente rural. No hay que engañarse, sin embargo, porque en términos de población, ¿no?, en términos de densidad demográfica, seguía, no de densidad por kilómetro cuadrado, sino dónde estaba la mayor parte de la gente, por más ciudades que hubiera. La mayor parte de la gente estaba en el campo, porque Egipto y Mesopotamia clásicamente eran civilizaciones basadas en el trabajo campesino y en la enorme mayoría de campesinos en relación al resto de la población. Y en esto, yo les había dicho en el anterior que cuando hablé de los esclavos dije, esto hay una polémica, y la voy a retomar después y la voy a retomar ahora, y con esto creo que voy a cerrar porque no me va a dar mucho más espacio. ¿Fue el imperio helenístico una economía esclavista, sí o no? Esta es la misma discusión que reiteramos y que vemos aparecer y reaparecer en todas las civilizaciones antiguas. No. La mayor parte de los historiadores están de acuerdo con que no lo es, incluso algunos marxistas. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, porque el imperio, por más que los fulgores del oro nos hablen del comercio, incluso de la banca, de la circulación monetaria, de todo esto que ya sabemos, la base grande de la producción de la economía y de la producción era la agricultura. Y en la agricultura, en las zonas donde se daba la agricultura, el trabajador era el campesino. El campesino en esas condiciones de trabajo muy servil, ¿no?, con perdón de la palabra, porque no la quiero asociar a otras épocas. Pero bueno, era un trabajador que no era totalmente libre, pero que no era esclavo mercancía, como sí había en los talleres, por ejemplo. En las ciudades sí había esclavos. En los talleres, en las casas, había muchos esclavos domésticos, ¿no? Probablemente en las minas, probablemente en la construcción de carreteras, probablemente en la construcción de caminos, lo mismo que pasaba en Atenas, pero en Atenas la escala de los esclavos en relación a los campesinos era mucho mayor de lo que era en este imperio por las enormes distancias que planteaban, ¿no? O sea que había esclavos, estaban empleados en la producción, también en los servicios, o sea, doméstico, ¿verdad? Pero estaban empleados en la producción fundamentalmente en los talleres, pero no constituían la mano de obra principal, como después va a ser en Roma. En Roma se nos terminan todas las dudas, ¿no? Bueno, hay historiadores que no, que piensan que hay ya un comienzo de esclavismo aquí. Está abierta a la polémica en la cuestión. Y voy terminando con esto. Les recuerdo que para poder completar estos videos es imprescindible la lectura de los autores que les marqué en la bibliografía, que es también imprescindible el manejo de mapas y de cronologías, que esto es simplemente un panorama muy somero y muy informal, como si estuviera hablando con ustedes en una clase, y sin la riqueza que en la clase tiene el aporte que hacen ustedes, de las preguntas que siempre abren y de las discusiones y de las observaciones que siempre aportan y enriquecen. Bueno, termino acá.